Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexia Escobedo. Bienvenidos a esta sección de Entrevistando Candidatos. El día de hoy nos encontramos con el candidato penal del Estado a magistrado, Adalberto Vences Vaca. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Alexia. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Pues muy contento de poder estar aquí, poderme dirigir a tu auditorio y poderles mandar un saludo de manera afectuosa. Excelente. Queremos saber quién es Adalberto. Platíquenos un poquito de usted. Muy bien, déjenme les cuento al auditorio que soy originario de Parral, Chihuahua. Estoy actualmente desempeñándome como director del Instituto de Formación y Actualización Judicial, pero tengo un largo recorrido en este tema del Poder Judicial del Estado principalmente, pero soy orgullosamente parralense, provengo de una familia de la cultura del esfuerzo y pues con todo el cariño que le tengo para esta tierra. Platíquenos un poquito de su trayectoria, sus estudios, qué ha hecho, qué sigue haciendo. Sí, mira, todo lo que fue mi primaria, secundaria y preparatoria la estudié aquí en Parral, en la escuela 2102, la primaria, la secundaria en la secundaria federal muy famosa. Y, orgullosamente. Así es, y la preparatoria en la Ramón López Velarde, en la Altavista. Ya cuando tenía 17 años y me vi en la necesidad de continuar con los estudios, pues dentro de las ofertas educativas que tenía la ciudad en aquel entonces, no se encontraba la carrera de licenciado en Derecho, que era lo que me llamaba la atención junto con la carrera de Medicina. Sí. Ambas opciones en aquel entonces todavía no estaban en la ciudad y pues me vi en la necesidad de irme a la capital del estado, a la ciudad de Chihuahua, a continuar con mis estudios. Llegando allá, entré a la licenciatura en Derecho. Te estoy hablando del año de 1998, de 1998 a 2003, cursé la licenciatura en Derecho. Entonces se fue chiquito de foráneo. Dijo, yo de aquí salgo. Sí, a los 17 años, con todo lo que eso implica, ¿no? El darte un golpe de realidad ya fuera de casa. Estuve primero pues en casa de asistencia y luego en departamentos con familiares y con amigos y son de las cosas que también a uno lo van forjando, ¿no? Platíquenos como juez, ¿cuánto tiempo estuvo? Bueno, déjame te cuento que yo entré de juez en el año 2007 salió un concurso. Un concurso de oposición en donde intervinieron los tres poderes del Estado. Se llevó a cabo una convocatoria. Las personas que estuvimos interesadas nos inscribimos y fuimos pasando una serie de etapas, una serie de filtros, exámenes, redacción de sentencias, conducción de audiencias y la lista se fue reduciendo poco a poco hasta que tuve la fortuna de a mis 27 años poder ser designado como juez penal en el estado de Chihuahua y la adscripción que se me asignó fue precisamente la ciudad de Parral. Ah, qué bien. Regresó a su tierra. Sí, regresé con todos los bríos a los 27 y con las ganas. En aquel entonces estaba la efervescencia, porque fue un cambio en el sistema de justicia penal. Sí. Se implementaron los llamados juicios orales. Y entonces toda la atención de la sociedad y la atención de los medios de comunicación estaba puesta en los jueces, en las juezas. Y pues había que realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible, como lo hemos hecho. Así es. Bueno, hablando un poquito de eso, que definitivamente fue un reto, fue algo diferente para todos los abogados. ¿Qué es eso que cambió su carrera? Ese caso, a lo mejor, eso que tuvo que resolver como juez, ¿qué fue un parteaguas? Que dijo, de aquí en adelante cambió totalmente mi perspectiva. Híjola, mira, te puedo decir que ha habido muchos casos que me han marcado. Ha habido casos donde las víctimas, por ejemplo, han sido mujeres. Ha habido casos donde las víctimas han sido niñas o niños. Ha habido casos en donde las víctimas han sido adultos mayores, sí, en donde los han lesionado de distintas formas, tanto en su patrimonio como en su vida, como en su libertad o seguridad sexual. Sí. Me ha tocado conocer secuestros, homicidios, violaciones, extorsiones, robos con violencia. Y también asuntos en donde ha habido, digamos que cuestiones mediáticas, ¿no? Que se han politizado mucho por los actores que han participado. Pero le puedo decir a tu auditorio que en todos estos casos hemos resuelto siempre apegados a derecho, siempre con la tranquilidad que nos da podernos ir a dormir con la conciencia tranquila de que hemos hecho bien nuestro trabajo y de que hemos tratado de evitar que inocentes vayan a prisión o que culpables queden en libertad. Bueno, ya que toque ese tema, la verdad le iba a hacer la pregunta un poquito más adelante, pero ya surgió. ¿Qué obstáculos ha tenido que enfrentar? Sabemos que un juez penalista evidentemente está enfrentándose a casos muy complicados,
mediáticos en la mayoría de los casos, entonces se puede ver ahí un poquito como de que haya problemas en la política, en lo económico, lo han extorsionado alguna vez, ha tenido algún problema de ese tipo. Afortunadamente le puedo decir al auditorio que nunca he tenido problemas de esa índole en ese sentido. ¿Cuál ha sido parte de mi éxito? Prepararme, estudiar constantemente, capacitarme, tomar cursos de capacitación, pero también impartirlos. Esto es muy importante porque como operadores tenemos la responsabilidad de ir formando a los nuevos operadores, a quienes son más jóvenes que nosotros, a quienes son más jóvenes que un servidor, el poderles transmitir este conocimiento y esta experiencia. Esto por una parte. Sí. La otra, siempre procurar juzgar los asuntos atendiendo a un respeto irrestricto a los derechos humanos, siempre respetando la presunción de inocencia, siempre respetando el debido proceso, siempre respetando los derechos humanos también de las víctimas, que esto es muy importante. Claro. El no ver a las personas como un simple número más, sino entender que son seres humanos y detrás de estos seres humanos hay familias, hay personas que están directamente interesados. Y en un tercer momento, dar la cara a la sociedad. Sí, claro. Desde el año 2008, el tener la oportunidad de voltear de frente y de dirigirme a la sociedad, esto implica que tenemos la posibilidad de dar la cara y de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Bueno, ¿y qué me pudiera decir que aprendió de todos estos casos cuando estuvo siendo juez? He aprendido que quienes aspiramos a continuar en un cargo público de esta naturaleza tenemos que capacitarnos constantemente, pero también tenemos que ser más humanos. ¿A qué me refiero con ser más humanos? Entender que hay seres humanos a los que se está impartiendo justicia. Anteriormente se utilizaba mucho el término juzgar. No me gusta utilizar este término de juzgar a mis semejantes. Yo prefiero impartir justicia, dar a cada quien lo que le corresponda. Y te insisto que no haya culpables en libertad ni inocentes en prisión. Bueno, con los derechos humanos todos sabemos que hubo una reforma en 2011 importantísima. Fue donde se nos enseñó prácticamente que al momento de que nacíamos teníamos derechos humanos. Platíqueme un poquito de eso. Esto fue muy importante porque, como bien se menciona, anteriormente al año 2011 utilizábamos demasiado los abogados o los juristas el texto íntegro de la ley. Sí. No utilizábamos ningún tipo de interpretación. Acudíamos a lo que se llama literalidad de la ley. Si la ley dice que es negro, negro era y negro se quedaba. Sí. Pero con el cambio que menciona usted de los derechos humanos en el año 2011, se da este cambio de paradigma, entendiendo que hay instrumentos internacionales también a un lado de las leyes y a un lado de la propia Constitución, y entendiendo que estos instrumentos internacionales buscan proteger a las personas en el goce de sus derechos humanos y de poder tratar de que esto se traduzca en una justicia más humana. ¿Cómo manejaría si tiene alguna presión externa? Que reciba a lo mejor una campaña de desprestigio ahorita que prácticamente pues esto es política. ¿Qué haría? Déjame te digo que ya la tengo. ¿Sí? He sido estigmatizado por algunos actores que ni siquiera vale la pena mencionar quiénes son. Lo que sí te puedo decir es que a lo largo de esta campaña he ido respondiendo de manera muy puntual estos señalamientos. Pero ahora sí, mi experiencia ahí está, mi trayectoria ahí está. Y eso nada ni nadie lo va a poder borrar. Yo lo que puedo seguir haciendo es preparándome, es capacitándome, es dar la cara a la sociedad como lo sigo haciendo y poderles decir con la tranquilidad que te lo digo a ti, que mis manos están limpias. Platíquenos aquellos casos en los que usted pensó, híjole, no sé cómo voy a resolver. A lo mejor está siendo muy mediático el caso, la sociedad exige esta respuesta, pero las pruebas dicen otra cosa. Sí, este tema es una parte muy importante de nuestra labor, el tener que resolver apegados a derecho, pero también apegados a la justicia. Claro. Siempre he tratado, y lo he conseguido afortunadamente en un porcentaje muy alto, que mis decisiones han sido confirmadas por los órganos superiores. Siempre he tratado de resolver apegándome al irrestricto respeto a los derechos humanos, a la presunción de inocencia, al debido proceso y a los derechos de las víctimas. Y esto es muy importante porque en la medida que nos apeguemos a esto, por más presión social que exista o por más presión política que pueda existir, yo puedo irme a dormir tranquilamente esa noche sabiendo que hice bien mi trabajo. Hablando un poquito de eso, ¿cuál es el problema que usted considere que tenga el Poder Judicial? ¿Dónde está la falla?
Bueno, déjame te digo que tengo un gran respeto, un gran amor y un gran aprecio al Poder Judicial. Esto lo quiero dejar muy en claro. Hay dos instituciones a las cuales le debo todo lo que soy. Una de ellas es la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Facultad de Derecho. Siempre lo he dicho públicamente y lo seguiré diciendo. Y la segunda es el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Considero que dentro del Poder Judicial del Estado existen o existimos gente muy capaz, muy profesional, muy preparada, que podemos tranquilamente poder decir que hemos respondido a las exigencias de la sociedad. Claro que sí. Pero como todo, siempre existen puntos de oportunidad y siento que el gran reclamo social es que nuestros jueces, nuestras juezas o nuestros magistrados y magistradas resuelvan apegándose a este respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Creo que ahí es donde estaría el punto de oportunidad, el poder hacer un poder judicial más humano y poder lograr que Chihuahua vuelva a ser referente a nivel nacional como ya lo ha venido haciendo a lo largo de la historia. Bueno, ¿qué medidas cree que se pudieran tomar para poder solucionar un poquito esta problemática? Bueno, primero que nada, que la ciudadanía asuma el reto y la responsabilidad de poder acudir este domingo 1 de junio a ejercer este derecho magnífico que tenemos todos los mexicanos y mexicanas, ¿no? De poder acudir a votar. Sí. Sin embargo, debe hacerse de una manera responsable, entendiendo que hay un gran número de candidatos y candidatas y debemos de buscar seleccionar a los mejores y a las mejores perfiles para poder lograr que lleguen al Poder Judicial personas de gran valía o que permanezcan en el Poder Judicial personas de gran valía. Esto sería el segundo punto. Y el tercero, yo le apostaría a la profesionalización, a la capacitación, en cursos muy variados, no solamente relacionados con temas jurídicos, sino con temas relacionados a derechos humanos, perspectiva de género, perspectiva de infancia y perspectiva de derechos humanos. Bueno, ahorita que nos está platicando de los procesos, explíquenos un poquito más de este proceso judicial, porque en realidad es nuevo. La gente no sabe exactamente qué es lo que vamos a hacer ese día que vayamos a votar. Sí, déjame te pongo como contexto que esta elección de personas juzgadoras, incluyendo jueces y magistrados, es totalmente inédita. Nunca había existido en México un proceso similar. Por eso la importancia de poder explicarle a la gente en qué consiste. Anteriormente, todas las personas que formaban parte del Poder Judicial, como jueces o como magistrados, eran seleccionados de una manera diferente, a través de concursos de oposición, en donde había exámenes, como había yo explicado al inicio de esta entrevista. Por supuesto. A partir de esta reforma, se establece un punto muy importante, la posibilidad de que las personas puedan acudir a votar y seleccionar a los perfiles. Aquí ya surge una primera cuestión, el poder diferenciar y explicar a la gente, que poder entender qué es un juez o qué es un magistrado, porque son personas que son quienes resuelven los problemas. Cuando a una persona la golpean, cuando a una persona le roban, esto hablando de la materia penal, o cuando alguna persona tiene problemas relacionados con sus propiedades, con sus casas, por ejemplo, se ven en la necesidad de resolver esos conflictos. Y las personas que resuelven esos conflictos son los jueces. Hay jueces por eso de distintas categorías: penal, civil, familiar, laboral y mercantil, etc. Bueno, los magistrados o magistradas son aquellas personas que se encargan de revisar las decisiones que tomaron los jueces, revisar que se hayan hecho bien, que se hayan respetado los derechos humanos y que no haya habido un actuar abusivo por parte de los jueces y de las juezas. Entonces ahora los ciudadanos y las ciudadanas tienen la posibilidad de escoger a estos perfiles y de poder este domingo 1 de junio acudir a votar. Esto es el qué. Ahora el cómo. Nos vamos a enfrentar a una situación distinta. En las elecciones tradicionales, por así decirlo, se votan a candidatos o candidatas que están apoyados por partidos políticos o por coaliciones. Y entonces la gente lo único que tenía que ir a seleccionar la boleta en donde, por ejemplo, candidatos o candidatas a diputaciones. Y escoger al candidato y aparecían los logos de los partidos políticos que lo apoyaban y marcar con una X. Esta era la manera tradicional de acudir a votar. Así es. Actualmente va a haber boletas también, pero estas boletas van a ser clasificadas atendiendo a los cargos a elegir y a la materia a elegir. Esto ya también complica un poco las cosas. Por eso se tomó la decisión de que las boletas se puedan dividir en colores. De tal suerte que, por ejemplo, en las magistraturas, que es el caso de un servidor, el color para poder identificarlo es el color verde. Okay. Ya una vez la persona que quisiera votar por Adalberto Vences Vaca tendría que ubicar la boleta relacionada con la magistratura penal, que es de color verde.
Pero dentro de la misma va a aparecer un listado del lado izquierdo de candidatas y del lado derecho un listado de candidatos. Cada candidato y cada candidata tiene un número. Arriba, en la parte superior de la boleta, hay 5 recuadros en blanco. De tal suerte que quien quiera darle el voto a Alberto Vences Vaca tiene que buscar que coincida el nombre con el número. Adalberto Vences Vaca, en mi caso, es el número 28. Okay. Entonces, si usted quisiera votar por Alberto Vences Vaca, tendría que poner el número 28 en el recuadro superior correspondiente a los hombres. Es un tanto complejo, pero esta es la manera de irnos familiarizando con este esquema. Bueno, definitivamente está difícil, pero agradecemos que nos haya explicado, porque la verdad hay mucha gente que va a ver las boletas, no va a saber qué colores de qué cosa. También gracias por explicarnos los cargos, porque muchas de las veces no sabemos diferenciar entre juez y magistrado, entonces es súper importante saber que hacen labores muy diferentes. Platíquenos un poquito también hablando de este proceso, platíquenos, me mencionaba algo ahí en el apartado de los hombres. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la diferencia en esta elección con respecto a hombres y mujeres? Esto es muy importante. Sí. Se ha buscado históricamente que quienes ocupen los cargos de elección o cargos públicos estén representados con un 50 y 50%, hombres y mujeres. Históricamente las mujeres han sido muy vulneradas en este rubro también, en la posibilidad de acceder a un cargo público en condiciones de igualdad respecto de los hombres. Déjeme le comento que tratándose de las magistraturas penales, hay 14 magistraturas penales vacantes, que son las que se van a elegir. Entonces se tomó la decisión, atendiendo este principio de paridad, de que de esos 14 espacios disponibles, 7 van a ser para mujeres y 7 van a ser para hombres. Y eso ya nada ni nadie lo va a poder mover. Muy bien. De tal suerte que el listado de 19 mujeres, la ciudadanía va a tener la oportunidad de, con su voto, determinar cuáles van a ser las 7 mujeres que van a ocupar la magistratura penal. Y tratándose de hombres, somos un poco más, somos 28, 29 personas para 7 espacios. Pero entonces quedarían 7 magistraturas para mujeres y 7 magistraturas para hombres en la materia penal. Ok, bueno, eso también es un gran cambio, ¿verdad? Y vámonos a ir un poquito por estos temas más actuales. Platíqueme cómo cree que la tecnología influye al acceso de la justicia. Sobre todo, pues estas herramientas que yo creo todos conocemos, ChatGPT, las redes sociales, ¿cómo pueden influir? Pueden influir de una manera muy positiva sabiéndolos encauzar. Te pongo en contexto al auditorio. Anteriormente era impensado, por ejemplo, que en una audiencia de naturaleza penal pudiéramos utilizar las herramientas tecnológicas. Hemos llegado a avanzar en tanto que ahora, por ejemplo, un testigo que se encuentre en otra ciudad del país puede ser interrogado a distancia, y el testigo puede estar, por ejemplo, en su casa y con una computadora que tenga conexión y acceso a internet y una cámara y un micrófono, pues puede estar transmitiendo la señal, y en la sala de audiencia encontrarse el juez con el Ministerio Público, con la defensa, y el testigo estar siendo interrogado a través de la pantalla y a través de las herramientas tecnológicas. Ahora, hemos avanzado también a estas herramientas que usted acaba de mencionar, de la inteligencia artificial. Sí. Estas herramientas nos ofrecen alternativas, por ejemplo, para la transcripción de las audiencias. Cuando hay audiencias que por su propia naturaleza existe demasiada información, el abogado, la abogada, el Ministerio Público puede necesitar esta información y a través de estas herramientas tecnológicas utilizar una transcripción, por ejemplo, para poder transcribir todo lo que se dijo. A través también de la inteligencia artificial se puede generar también esquemas para poder capacitar a las personas en la conducción de audiencias, por ejemplo, sí, a través de pautas de conducción. Y finalmente, la administración del tribunal, que es quien se encarga de llevar a cabo toda la logística para que las audiencias se puedan llevar a cabo de una mejor manera, válidamente puede utilizar este tipo de mecanismos. Por eso yo soy de la idea de que las herramientas tecnológicas son fundamentales para la impartición de justicia. Platíquenos un poquito de lo negativo, de la inteligencia artificial, ¿cómo puede afectarnos? Aquí el tema es que no todo está regulado todavía. Se pudiera llegar a dar el caso que existieran temas relacionados con ciertos fraudes o suplantaciones de identidad o utilizar de una manera indebida esta información. Sí. Entonces, aquí creo que el punto de oportunidad es que también esto se regule, se legisle de una manera adecuada para que si sucede alguna cuestión, el orden jurídico pueda dar respuesta a esta necesidad. Sí, claro, estar un poquito también adelantados pues a esto, que las leyes estén en lo actual, vaya,
que vayan un poquito encaminados por ahí. Quiero preguntarle sobre el acceso a la justicia. ¿Qué piensa de estas comunidades vulnerables que a lo mejor no pueden acceder a la justicia como otras personas o cree que sí? ¿Qué pensamiento tiene sobre eso? Siempre van a existir puntos de oportunidad. Creo que aquí el gran reto es que se logre el día de mañana que la totalidad de los mexicanos y mexicanas puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Sabemos que existen grupos que históricamente siempre han sido discriminados o vulnerados. Aquí el primer reto es poder capacitar a los operadores y a las operadoras jurídicas en los protocolos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles son los puntos de oportunidad y cuáles son los derechos que se encuentran en juego y cuáles son los derechos que es necesario reforzar. El tratamiento no puede ser igual para una persona, por ejemplo, de escasos recursos económicos o que tiene alguna discapacidad respecto de otra que no lo tiene. Déjeme le digo que en este punto ha sido muy importante el empeño y el empuje que ha puesto, por ejemplo, el Poder Judicial del Estado. Actualmente tenemos una sala para escuchar en su declaración a personas en condición de vulnerabilidad y esta herramienta nos ayuda a reducir bastante la brecha de la desigualdad. Hablando de la desigualdad, hay una situación que la Corte Interamericana hace ya un par de tiempo nos señaló a México en específico, que es la prisión preventiva oficiosa. ¿Nos puede explicar un poquito de qué es eso? Sí, desafortunadamente ha habido muchos casos en donde la Corte Interamericana ha determinado que el Estado mexicano ha incurrido en violaciones a derechos humanos. Lo hemos visto en casos relacionados con la dignidad humana, el acceso a la justicia, y hemos sido señalados y sentenciados como Estado mexicano en numerosas ocasiones. Últimamente se generó este tema relacionado con la prisión preventiva oficiosa. Sobre todo yo traigo a colación este caso de la Corte Interamericana de García Rodríguez y otros contra México. Sí. Este caso es desafortunado porque se puso de manifiesto la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Efectivamente. Y esto trajo como resultado que se determinara la responsabilidad del Estado mexicano y que existiera la obligación de las autoridades competentes de poder legislar en la materia. Y me estoy refiriendo a realizar adecuaciones a la Constitución General. Desafortunadamente estas adecuaciones aún no se han hecho. Y tenemos una Constitución que está vigente que establece un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Y por otro lado, tenemos una sentencia de la Corte Interamericana donde ordena que se hagan las adecuaciones. Sí. Quiero decir que yo también soy muy respetuoso de la división de competencias y entender que a quien le corresponde este punto de legislar no es a los jueces ni a las juezas del Estado mexicano. Hay otro principio que también es muy importante, que es el de supremacía constitucional, conforme al artículo 133. Entonces, mientras no se realicen estas adecuaciones constitucionales y atendiendo a este principio de supremacía constitucional y a un criterio por ahí del año 2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun y cuando consideremos que en el caso concreto hay una inconvencionalidad manifiesta, por así decirlo, algunos juzgadores se encuentran atados de manos en este punto y atendiendo este principio de supremacía constitucional, tendríamos que aplicar la Constitución. Bueno, pues nos pudimos ya percatar que sabe de diversos temas, definitivamente es alguien preparado que sabe de qué es lo que está hablando. Entonces yo creo que a lo que todos nos interesa saber es por qué quiso postularse como magistrado y no otro cargo público o a lo mejor otro cargo de los que puede acceder. Es muy importante esta pregunta. Yo tuve 16 años como juzgador. Es un mundo de experiencia. Cientos, si no es que quizás de miles de juicios, de miles de audiencias, en donde pude ver de frente la necesidad de la gente de poder acceder a la justicia, en donde me percaté en ocasiones de muchas injusticias y que llegando a juicio oral y llegando a la potestad de mi decisión, pude cortar y acabar con esas injusticias. He llegado a la conclusión de que mi ciclo como órgano jurisdiccional de primera instancia ya culminó. Okay. Ya cumplí mi ciclo de 16 años. Y entonces aquí las alternativas eran dos. Sí. Hacerme a un lado y haber buscado un esquema de jubilación o de retiro anticipado bajo las modalidades que la ley lo pudieran haber establecido, o tratar de continuar en el interior del tribunal, pero ya enfocando mis pilas o mis baterías o mis intenciones hacia una segunda instancia. Estoy convencido que tengo la trayectoria, tengo la experiencia y tengo los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo esta labor de magistrado penal
con absoluto respeto a los derechos humanos y poner todo mi empeño, toda mi vocación y toda esta experiencia que tengo para poder analizar y revisar que las actuaciones de los jueces penales sean apegadas a derecho y apegadas al respeto a derechos humanos. Por eso llegué a la conclusión de que aún me siento todavía con energía, pero ya para dar este impulso desde otro cargo, desde otra responsabilidad. Es por eso que decidí contender. Aquí hago un paréntesis muy importante para que la gente lo sepa. Yo no tuve el pase automático a la boleta. Yo tuve la necesidad de inscribirme. Puedo decirle al auditorio que me inscribí en los 3 comités que existían. Es decir, cada poder del Estado tuvo su comité. El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Yo me inscribí a cada uno de estos comités. Subí la documentación que me pidieron, subí todos los requisitos y posteriormente fui pasando las etapas a través de estas evaluaciones que se llevaron a cabo de los perfiles. Puedo decir con orgullo que para el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para el Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y para el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, yo soy una persona que está capacitada para poder ocupar este cargo de magistrado penal. Y tan es así que los 3 comités me evaluaron, los 3 comités me avalaron y por eso estoy en la boleta con el número 28. Platíqueme. Bueno, en realidad platíquenos a todos. ¿Qué lo diferencia de otros candidatos? Bueno, primero que nada, yo soy un candidato de 10, no de 7. Y déjame te digo que poseo la capacidad, la trayectoria, los conocimientos y sobre todo la sensibilidad de poder acercarme a la gente. Te comento muy rápido que a lo largo de mi trayectoria como juzgador fui objeto de reconocimientos por resoluciones que emití en materia de derechos humanos en protección a las víctimas. Esto tratándose del delito de feminicidio, en donde, entendiendo que hay víctimas indirectas del delito, tomé las medidas necesarias en mis determinaciones para asegurarme que las personas que me han quedado a la deriva o en la orfandad, víctimas de este delito, pudieran recibir atención médica, pudieran recibir educación hasta que concluyeran sus estudios básicos. Y por otro lado, en materia de perspectiva de género y de derechos humanos, este reconocimiento me fue otorgado por organizaciones de la sociedad civil y te puedo decir de manera orgullosa que soy de los pocos juzgadores que emplea la perspectiva de género en sus determinaciones. Entonces, este complemento de los derechos humanos y de un enfoque diferencial en su respeto y en su protección es lo que me permite diferenciarme de los demás, aunado de la experiencia y la capacidad. Ok. ¿Y hay alguna persona que admire en el ámbito jurídico? Varias, pero te podría decir principalmente al exmagistrado José Chávez Aragón, al exmagistrado Miguel Medina Perea y al exmagistrado Rodolfo Acosta. ¿Por qué? Por esa importancia por la importancia que me transmitieron en la protección de los derechos humanos, en carreras judiciales sólidas, en carreras judiciales firmes, alejadas de escándalos y siempre resolviendo de una manera adecuada y apegada a derecho. Quiero saber que ahora que va a estar, que ya está, y en caso de que gane que va a estar en el reflector público, ¿cómo le va a hacer para diferenciar su vida privada de su cargo? Porque va a ser magistrado en caso de que gane 24/7. Así es, el magistrado es 24/7. Siempre a donde vayamos tenemos que predicar con el ejemplo, con un buen comportamiento, con una buena conducta, pero también diferenciar y dejar los problemas de la oficina en la oficina para, llegando a casa, poderme dedicar exclusivamente a mi familia. Aquí aprovecho el momento para mandar un saludo a mi hija Alejandra Vences y a mi esposa Flor Alejandra Corral, quienes han sido los motores que me han impulsado para seguir mejorando día con día. Definitivamente, como lo escucho, veo que siente un apoyo con ellas, hacia ellas. Han estado, me imagino, con usted todo este tiempo apoyándolo, brindándole en lo que ellas pueden. Y quiero saber, ¿qué legado le gustaría dejar en caso de que fuera magistrado? Sí, mis Alejandras siempre han sido el motor y siempre son las que me han impulsado para ser mejor día con día y poder llevar a cabo mi trabajo de una mejor manera. A mí me gustaría que el día de mañana Adalberto Vences fuera recordado como un magistrado que siempre resolvió apegado a derecho, procurando el respeto a los derechos humanos de las personas y siempre haber dejado hasta mi último aliento y mi última gota de sudor en poder resolver los problemas de la sociedad. Muy bien.
¿Hay algo que se le haya olvidado decirnos, que nos quiera mencionar antes de terminar la entrevista? Sí, quiero mencionarles que, como ya lo dije anteriormente, resaltar que en la boleta color verde hay que buscar el rubro, el título que establezca que es magistratura penal. Ya una vez ubicado que es magistratura penal y que es el color verde, buscar el número 28 en la boleta y que diga Vences Vaca Adalberto, para que puedan poner el número 28 y que me puedan brindar esa confianza. Yo no puedo llegar a ser magistrado, yo no puedo llegar a desempeñar mi trabajo y continuar con una carrera judicial sin el apoyo de ustedes, sin el apoyo de la ciudadanía. Por eso yo les pediría que reflexionaran su voto este 1 de junio y me den esa confianza y que votaran verde, número 28, Adalberto Vences Vaca. Agradecemos a las personas que nos siguen en redes sociales, agradecemos a las personas que nos están escuchando. Les recordamos que estamos en YouTube como 627 Streaming Network y que estamos en Facebook como Parral 360. Ahí pueden ver las entrevistas y les vamos a pedir que dejen aquí en comentarios a quién les gustaría que entrevistemos para la próxima. Muchísimas gracias por vernos y gracias al candidato por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego.